Entonces, ¿cuál es la premisa del modelo multigaussiano? Y la hipótesis principal es que la variable transformada tiene una distribución multigaussiana, lo que se define mediante la siguiente propiedad. Toda combinación lineal de valores sigue una distribución gaussiana. Es decir, en particular, el histograma se tiene que ver gaussiano. La variable tiene que ser bigaussiana, multigaussiana, etc. Tendríamos que revisar ahora cada uno de los momentos para ver que todos los momentos de distinto orden y todas las relaciones, ya sea univariables, bivariables, trivariables, siguen una distribución gaussiana. Eso en la práctica es muy restrictivo y lo que se hace es revisar la distribución univariable, que sea gaussiana, que tenga media 0, desviación estándar 1, y que la distribución bivariable sea bigaussiana, ¿ya? Que vamos a revisar más adelante en los siguientes capítulos a qué se refiere. Entonces, este modelo multigaussiano, que tiene la propiedad principal de que la distribución sea multigaussiana, se va a terminar definiendo por una distribución de probabilidad conjunto como aparece acá. Esta es una ecuación bastante compleja, no es necesario que entremos en el detalle en este punto, pero lo importante es que nos quedemos con el modelo y sepamos la base del modelo. La base del modelo es que la densidad de probabilidad conjunto es multigaussiana. Y esa multigaussianidad la vamos a evaluar en el contexto univariable y en el contexto bivariable, ¿ya? Este modelo multigaussiano tiene una distribución a priori gaussiana estándar, ¿ya? Por eso hablábamos de normal 0,1. ¿Qué significa normal 0,1? Que la media sea 0 y que la desviación estándar sea 1. Por otro lado, y esta es la propiedad fundamental que vamos a repasar en profundidad en el capítulo de simulación multigaussiana, es que la distribución a posteriori de la variable va a seguir siendo gaussiana, pero ahora no va a tener media 0 y no va a tener desviación estándar 1, sino que van a estar dados por la estimación de Green simple y la varianza de Green simple. Fíjense, aquí el valor gaussiano, normal 0,1, que es la distribución a priori, no está condicionada aún por los datos cercanos y colindantes o en la cercanía del dato de interés que quiero revisar, ¿ya? En cambio, la distribución a posteriori sí está condicionada. ¿Por qué? Porque para calcular el valor estimado por Kriging simple tenemos que considerar los datos cercanos y el modelo de continuidad espacial y el plan de búsqueda. Lo mismo para la varianza de Kriging simple. De esta manera, esta distribución a posteriori guarda la incertidumbre condicional, es decir, guarda la incertidumbre local, dado que utiliza información local y genera una distribución a posteriori en cada uno de los puntos, tal como lo vimos con el Kriging de indicadores. Ahora lo estamos viendo con el Kriging multigaussiano. Es otra manera de generar una función de distribución local. Entonces, en el modelo multigaussiano, antes de repasar esta lámina, como abstracción, lo que se hace es generar una distribución local condicional a los puntos. En el modelo de Kriging de indicadores se hace lo mismo. Estamos viendo siempre cómo podemos ver cómo es la distribución local, es decir, a posteriori, versus la distribución global, es decir, a priori. Se llama a posteriori porque es posterior a ser condicionada por los datos cercanos. Y se llama a priori la global porque no considera el aspecto local, ¿ya? Tal como decíamos, es necesario validar esta hipótesis de multigaussianidad del modelo multigaussiano, ¿ya? Y en la práctica lo que vamos a evaluar es que la distribución univariable sea gaussiana, es decir, vamos a ver que sea una normal 0,1 y que la distribución bivariable guarde ciertas propiedades, ¿ya? Que las vamos a revisar en profundidad en el módulo de simulación de leyes, y que básicamente, a modo de adelantar, corresponden a que la nube de correlación diferida del par X más H, es decir, de pares que están cercanos. Acuérdense que la nube de correlación diferida es plotear los puntos, pares de puntos a una distancia H, dibuje elipses, ¿ya? O revisar el madograma
o revisar otros estadísticos de continuidad, ¿ya? De esa manera validamos la hipótesis de multicausalidad univariable, la hipótesis de multicausalidad bivariable, y con eso validamos el modelo multigaussiano. Entonces, este testeo de la bigaussianidad, tal como decimos, se ve mediante las nubes de correlación diferida y mediante otros testeos de variograma a mamograma que vamos a revisar más adelante, pero al menos quedémonos con uno ahora en este módulo, ¿ya? Si se fijan acá, estas nubes de correlación diferida, donde en el eje Y tenemos el valor de y de x y en el eje x tenemos el valor de y en x más h, es decir, pares de puntos separados por una distancia h. Recuerden, la y se refiere a gaussiana, ¿ya? Entonces, pares de puntos gaussianos separados a una distancia h que dibujan elipses en las curvas de isodensidad. ¿Qué tal se pueden ver acá? Que parecen elipses, ¿cierto? Si dibujan elipses, entonces estamos validando la hipótesis de bigaussianidad, ¿ya? Y en la medida en que h aumenta, va a empezar a dibujar una esfera, y en la medida en que h se hace pequeño, va a tender a dibujar elipses en torno a la bisectriz, a la identidad x igual a y, ¿ya? Entonces aquí podemos ver gráficamente cómo se ve estas curvas de isodensidad plasmadas acá en la nube de correlación diferida y que validan finalmente la hipótesis de bigaussianidad. En resumen de este módulo de incertidumbre y de modelamiento de la incertidumbre es que es necesario cuantificarla, dado que permite cuantificar, para la redundancia, la ignorancia que tenemos del fenómeno. Recuerden que nosotros somos ignorantes respecto al fenómeno, y en la medida que ponemos muestras, que ponemos cada vez más dinero para lograr sacar un sondaje, vamos disminuyendo esta incertidumbre. Pero eso se lograría solo si, o sea, la información completa, tener cero incertidumbre, solo si tuviéramos información perfecta, que nunca va a ser el caso. Por lo tanto, tenemos que cuantificar de alguna manera cuánto ignoramos el fenómeno, cuánto desconocemos aún con la información que tenemos disponible y con las características propias del fenómeno. Si el fenómeno es muy errático y tenemos poca información, probablemente vamos a tener mucha ignorancia. Si el fenómeno es muy tranquilo, es un manto tranquilo de una pura ley que gradúa lentamente, con un par de datos ya tengo más o menos capturado el modelo, ¿ya? Entonces, la cuantificación de nuestra ignorancia es vital para saber qué estamos entregando como modelo estimado y con qué certeza e incerteza, ¿ya? Y en particular, la incertidumbre local, que es de mayor interés cuando hagamos el proceso de simulación, corresponde a determinar la incertidumbre condicional a los datos, es decir, a posteriori. Son distribuciones de probabilidad que dependen de los datos que lo condicionan y por ende me dicen a mí cómo es la incertidumbre localmente en un punto, que es lo más relevante en este punto, ¿ya? Con esto cerramos el módulo de modelamiento de la incertidumbre y procedemos a revisar el módulo de simulación como proceso o herramienta de simulación y de generación de números aleatorios, que son la base de la simulación, ¿ya? Continuamos con el curso de simulación geoestadística de geología y leyes, ahora con el módulo de simulación y números aleatorios. Ya que conocemos la base de la incertidumbre y repasamos la primera parte de la EDA, procedemos a este módulo. En este sentido, en la agenda del curso, como podemos ver acá, ya repasamos los conceptos importantes del que en la introducción y entendimos el modelamiento de incertidumbre local y global. Ahora vamos a aprender los conceptos básicos de lo que es una simulación, por qué necesitamos una simulación y cómo se generan números aleatorios, que son la base de las simulaciones, esta aleatoriedad que se asigna, ¿ya? Entonces, las simulaciones, ya conversamos de ellas y que nos permitirían cuantificar incertidumbre, pero ¿qué son básicamente? Bueno, corresponden a una variable regionalizada que se parece a la variable regionalizada que se estudia. ¿Por qué? Porque honra tanto los datos en los valores medidos como las características estructurales de la variable en términos de continuidad espacial, en términos de cómo se ve. O sea, intuitivamente uno ve una realización, ve una realidad, siempre y cuando tuviera la realidad, ve los dos casos y se parecen, se ven con características similares, características de estructura, características de histograma,
características del feeling que uno ve cuando la mira, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué requerimos estas simulaciones? Ya ahondamos, o sea, revisamos un poco de eso, pero es básicamente porque el CRIM, dado sus propiedades, tiene limitaciones. Tiene limitaciones porque el variograma de los valores estimados no va a respetar el efecto Pepa de los valores reales. El variograma de los valores estimados, recuerden que los valores estimados son mucho más continuos y por lo tanto la Pepa que tenemos en los valores reales no se va a ver reflejada en el histograma, o sea, en el variograma de los valores estimados. La variabilidad de la estimación no es uniforme, aumenta lejos de los sitios con datos y el rango de valores que toma, en particular el kriging, es mucho menor al real. ¿Por qué? Porque está suavizado. Es decir, con un kriging yo no voy a poder predecir la ocurrencia de un valor extremo, ¿ya? La simulación, en cambio, sí toma todas esas propiedades que no tiene el kriging. Y como dice aquí la frase recalcada en rojo, la estimación por kriging no tiene las mismas propiedades que los valores reales. Y eso es la base de por qué se requieren simulaciones. Se requieren simulaciones para ver todas las características reflejadas de la realidad de manera de una herramienta que nos permita reproducirlas. Como decíamos recién, aquí podemos ver el resultado de una simulación y el resultado de un kriging. Si se fijan, la simulación solamente aquí, sin saber la realidad, sin saber cuál es el valor real, se ve mucho más factible, o sea, como en la realidad de la práctica, que el kriging, que se ve más suavizado, dado que la simulación muestra mayor variabilidad porque el kriging suaviza, y esto es una de las limitaciones que tiene. Entonces, cuando comparamos estimación versus simulación, conviene recalcar algunos puntos de cada una de estas herramientas. En particular, la estimación, como podemos ver acá, existe una regla mnemotécnica para acordarse como de sus características, que es el color azul en inglés, blue, y que hace referencia a que es el best, el mejor lineal insecado estimado. Es el mejor estimador lineal insecado. Eso implica que es insecado, que es exacto, que no tiene una tendencia sistemática, sino que está centrado, tiene exactitud, está centrado en el valor real y que es preciso. Por eso se dice que es el mejor, es el que optimiza la varianza de estimación, la varianza del error de estimación. Por eso el kriging se usa para la estimación de recursos. Con el kriging uno evalúa sus recursos y los cuantifica, porque es preciso y es exacto. Sin embargo, no es real. No reproduce las características de la realidad, ¿ya? La varianza de kriging nos da una medida de la calidad de la estimación, pero es un valor netamente geométrico. Cuando uno calcula la varianza de kriging no depende en ningún momento del valor del dato en particular y por ende no considera el efecto proporcional. Y el efecto proporcional es este efecto que corresponde a que en valores más altos tenemos mayor variabilidad que en valores más bajos que son menores, ¿ya? Y en particular el suavizamiento, que viene a ser una de las limitantes que se ven claramente cuando uno dibuja el mapa de leyes, que es que el rango de valores estimados es más estrecho que los valores de las muestras originales, y especialmente en zonas menos muestreadas. Esto significa que yo voy a subestimar las zonas de altas leyes, es decir, voy a tener un seco condicional, voy a bajar las zonas de altas leyes y voy a subir las zonas de bajas leyes, voy a sobreestimar las de bajas leyes, ¿ya? Esto viene a ser como un resumen de lo que hay aquí, de sus limitantes y de por qué se usa. Ahora bien, la simulación nos entrega escenarios posibles. No es la mejor estimación, no es el mejor en el sentido de que optimiza la varianza de estimación del kriging y por lo tanto el kriging sigue siendo una mejor estimación, pero sí nos da escenarios posibles. Y sí reproduce las características de la variable aleatoria en términos de histograma, en términos de continuidad espacial. Considera además el efecto proporcional y por lo tanto permite cuantificar la incertidumbre que depende del valor de los datos. O sea, cuantifica incertidumbre en función local, en función puntual, condicional a los datos. Es decir, va a depender del valor que toma, la incertidumbre que tiene. Y por lo tanto considera el efecto proporcional. Repasemos el efecto proporcional. Esto corresponde
a tener una mayor variabilidad en zonas con valores altos versus una menor variabilidad en zonas con valores bajos. La varianza de Kriging, por construcción, es meramente geométrica. Solamente depende de dónde estén ubicados los datos para dar su valor de varianza de Kriging. Y no toma en cuenta información sobre la ubicación espacial de las muestras, o sea, sobre los valores en la ubicación espacial de las muestras. Es decir, no toma en cuenta información local que corresponde al valor del dato y que se ve reflejado en el efecto proporcional. Esto es, miremos en los gráficos de acá. Este gráfico que dibuja la media versus la desviación estándar indica que valores con media mayor tienen mayor desviación estándar, y eso es el efecto proporcional. Aquí se ve lo mismo, mayor media para las unidades secundarios, mayor desviación estándar, 0,7, 0,4, y valores bajos de media, 0,1 para la unidad de lixiviado total, con una desviación estándar de 0,18, 0,17. Eso es el efecto proporcional, mayor media, mayor dispersión. Lo podemos ver también acá, fíjense ahora en el gráfico de coordenadas. La medida que cambiamos a lo largo de la cota y aumentamos el valor medio de las leyes, la dispersión, que corresponde a la amplitud de valores que puede tomar la variable, en este caso podría ser una variable de cobre, es mucho mayor que cuando uno tiene valores bajos. Vean aquí cómo baja la media y cómo baja la distribución de valores, ¿ya? Esto es el efecto proporcional y esto no se ve cuantificado en la medida de incertidumbre que entrega el Kriging, que es la varianza de Kriging. Por eso la varianza de Kriging tiene ciertas limitaciones. Esto sí se ve reflejado cuando uno conduce las simulaciones. En las simulaciones nosotros sí vamos a tener capturado este efecto porque son condicionales a los sitios de muestreo, es decir, dependen del valor del dato y de la ubicación, del valor en la ubicación que estamos estudiando. Nuevamente, con respecto a las simulaciones, estas buscan construir mapas de valores que reproducen la variabilidad real, que al generarlas se parecen a la realidad. Eso es básicamente, se parecen a la realidad y uno ve un Kriging, no se parece a la realidad, uno ve una simulación, sí se parece a la realidad. Respetando, por ende, el histograma, respetando el variograma, ¿ya? El enfoque tradicional, que es el enfoque de estimación por Kriging, entrega tan solo una respuesta, mientras que las simulaciones entregan un conjunto de escenarios plausibles, todos equiprobables, ¿ya? Todos son posibles escenarios, posibles realidades con igual probabilidad y respetando las características de la variable estudiada. Fíjense acá, en este gráfico, aquí sale la probabilidad de ocurrencia y aquí sale la respuesta estimada. Este es el enfoque tradicional, lo que está en amarillo. Nos dice con probabilidad 1 cuál es el valor que tenemos. Y hay una respuesta que desconocemos, una respuesta que es la realidad, ¿ya? Que también tiene probabilidad 1 pero es desconocida. Lo que hacen las simulaciones es entregar un rango de posibles valores en torno a esas respuestas. Es decir, el Kriging me va a dar un único valor, las simulaciones me van a decir, mira, con probabilidad tanto, tú tienes unas reservas de X millones, con probabilidad un poco mayor de tanto, con probabilidad incluso mayor de tanto, y así va, y después va bajando. Me da cuál es la probabilidad para cada escenario, no me dice un único valor con probabilidad 1. Y este es el enfoque de las simulaciones, el enfoque en el cual podemos ver múltiples realizaciones y múltiples escenarios plausibles y equiprobables. Entonces, retomando, y lo que vimos ya en la introducción, ¿en qué se aplican las simulaciones? Esta lámina es la misma que la de la introducción, y vamos a repasar acá que se aplican en análisis de riesgo, se aplican en estimación, promediando todas las realizaciones, y se pueden aplicar para medir la incertidumbre, ¿ya? Veamos ahora el detalle de esto, el detalle de las posibles aplicaciones para ahondar en esta lámina. En la cuantificación de la incertidumbre, nosotros podemos utilizarla para distintas aplicaciones y en particular para sustentar la toma de decisión dentro de un negocio. Recordemos siempre que este es un negocio minero y que por tanto
cada herramienta me permite sustentar toma de decisiones en pro del negocio, ¿ya? Y en este sentido, las simulaciones las utilizamos para eso, para mejorar nuestra información y el sustento al momento de hacer un análisis y de tomar una decisión. En particular, aplicaciones posibles, tenemos la categorización de recursos, que corresponde a ponerle una medida de certidumbre a cada uno de los bloques estimados, el diseño minero, que corresponde, hace referencia a esto, a ver múltiples escenarios y por ende múltiples diseños, a planificación minera, a evaluación económica, al riesgo en el proceso, etc. En la abstracción de su aplicación, para que nos quedemos con la idea de en qué se puede aplicar, no quedarse tan solo con, aquí en la lámina dice esto se aplica en estas 5 cosas, voy a usar las simulaciones para estas 5 cosas. No es así. La simulación se aplica para generar múltiples escenarios y por ende puedo evaluar cualquier proceso aguas abajo del negocio minero que utiliza las leyes, la geología o cualquier cosa que tenga variabilidad en múltiples escenarios. Por ejemplo, puedo poner 50 distintos escenarios de modelos de bloques y por ende 50 cálculos de VAN, de valor actual neto del negocio. Puedo poner 50 cálculos, leyes de cobre y por ende 50 distintos planes mineros. ¿Por qué? Porque el plan minero va a tomar la información de las leyes. Lo mismo, podemos poner 50 leyes de cobre y por ende 50 diseños mineros distintos. A lo mejor todos similares, todos muy parecidos, todos muy cercanos, pero me da a mí el rango en que varía. Y si la variabilidad de la ley y la incertidumbre es muy alta, cada uno de estos procesos agua abajo se va a ver reflejada esta incertidumbre. En el sentido de que si yo tengo una alta variabilidad en las leyes y el VAN del proyecto depende fuertemente de estas leyes, el VAN del proyecto va a tener una alta incertidumbre. El valor del negocio como negocio, recordar en qué se usa esto, va a tener una alta incertidumbre. Por lo tanto, la abstracción de dónde se aplica esto es en cualquier proceso aguas abajo en el cual dependa de estos modelos de leyes que nosotros estamos caracterizando en distintos escenarios. Veamos un detalle de ejemplos posibles de qué permiten las simulaciones, ¿ya? Tal como dijimos, permiten modelar la variabilidad y la incertidumbre, estimar funciones de variables de interés. Por ejemplo, la probabilidad de pasar una ley de corte, que es un input básico al momento de nosotros generar nuestra promesa de cuántos vamos a tener en recursos que vamos a procesar en la planta. A lo mejor en la estimación vamos a tener X recursos, pero con una probabilidad que no ha sido estudiada y que merece ser estudiada. Es necesario para tener certeza y para tener mayor información en la toma de decisión, ¿ya? La probabilidad de bajar un umbral mínimo aceptable. Podemos también calcular la cantidad de metal sobre la ley de corte en términos probabilísticos. Podemos identificar sectores con mayor o menor incertidumbre en geología o en leyes. Dado que vamos a simular tanto geología como leyes, podemos calcular esta incertidumbre de manera local en cada sector y quién afecta más en la incertidumbre. La incertidumbre puede ser provista ya por geología, la incertidumbre puede ser producto de leyes. ¿Ya? Podemos realizar estimaciones con las simulaciones, es decir, tomamos toda esta múltiple cantidad de escenarios, las promediamos y vamos a tener una figura muy similar a una estimación, ¿ya? ¿Por qué? Porque el promedio de muchas realizaciones tiende a la estimación por CRI y nos van a servir también para eso. Podemos utilizarla para diseñar óptimamente un rajo, una mina subterránea, para cualquier tipo de diseño en el cual varíen las condiciones de leyes que sean input para el diseño. Podemos utilizarlo en la planificación minera. Podemos dar un rango de leyes esperadas a planta, un rango de dureza que va a llegar a planta. Si la variabilidad de dureza es muy alta, la variabilidad en TPH que produce planta también va a ser alta. Si la variabilidad en arcilla o la probabilidad de superar un valor crítico de arcilla es muy alto, entonces la cantidad de problemas que se van a tener en planta también van a ser altos, en el sentido que las arcillas van a deprimir el proceso aguas abajo, ¿ya? Todas estas probabilidades, estos posibles riesgos se caracterizan con las simulaciones. Y en ese sentido, bien dice ahí, análisis de riesgo. Vamos a poner el peor escenario.
Si nos toca justo el peor escenario, ¿cómo estamos parados? ¿Cuál es el valor del negocio en el peor escenario? ¿Cuál es el valor del negocio en el mejor escenario? ¿Cuál es el valor de leyes o la cantidad de arcilla que voy a mandar a planta en el peor escenario de dureza y arcilla? ¿Cuál sería mi peor escenario para tener respuesta a eso y si estoy preparado? ¿Cuál sería mi mejor escenario? ¿Hasta dónde podría yo sacarle valor al negocio? Etcétera. ¿Ya? Podemos hacer un control de leyes. ¿Qué decisión es más oportuna entre mandar el bloque a botadero o mandar el bloque a planta? Podemos hacer reconciliación de leyes de mina y planta, hacer simulaciones multivariables, hacer simulaciones de variables continuas categóricas que vienen a ser de variables de leyes o de geología, etc. Hay que quedarse con la idea básica de para qué se usan las simulaciones, que es darle incertidumbre, capturar esa incertidumbre en el proceso y en donde nos va a finalmente impactar. ¿Ya? Entonces, los pasos del proceso de simulación como grandes grupos, porque tiene un derivado de pasos pequeños que los vamos a ver ahora, pero como grandes grupos, siempre hay que ir de lo global a lo más pequeño para entender, corresponden a caracterizar la variable en cuanto a su histograma y su variograma. El histograma me va a decir cómo distribuye la variable y el variograma me va a decir qué tan estructurada es la variable en el espacio. Luego que la caractericé, y que estas dos etapas son las mismas etapas que se usan en la estimación, de hecho aquí miren, el punto 2 que sale acá, podría decir estimación y estaríamos hablando de estimación por Kriging, es lo mismo. Entonces punto 1, lo mismo que ya aprendimos en estudio exploratorio y análisis de variografía, luego de eso viene la simulación. Y la simulación corresponde a definir un modelo en el cual vamos a trabajar, y un algoritmo, si no un modelo, la metodología de trabajo. Este modelo y algoritmo en conjunto nos van a definir el marco en el cual vamos a trabajar para hacer una simulación, ya sea de leyes, ya sea de categoría. Y posterior a eso, vamos a tener un archivo gigante lleno de realizaciones, con muchos datos, con muchos posibles escenarios. A eso hay que sacarle el mayor provecho. Hay que postprocesar las simulaciones y obtener la mayor cantidad de información que podamos de esto, para no hacer simulaciones por simular. La simulación per se, y como todo proceso que hemos realizado hasta ahora, un proceso per se no sirve de nada, sino sirve para análisis y toma de decisión. El análisis es lo fundamental en estos procesos, en esta herramienta. Simular por simular no aporta y gasta recursos. Hay que sacarle el mayor provecho a través del postprocesamiento de las simulaciones. Entonces, el paso a paso de detalle de un proceso de simulación considera lo siguiente. Primero está el análisis exploratorio de los datos. Previamente, si no está aquí en punto 0, o incluso podríamos ponerlo dentro del análisis exploratorio, es revisar la información. Tomo la información, la reviso, hago el estudio exploratorio de los datos y posterior a eso paso al punto 2. Una vez que ya entendí el fenómeno y sé qué cosas lo controlan, sé cuáles son las UG, sé cómo está desplegado, sé cuántos datos hay, etc. Paso a determinar estadísticas representativas. ¿Ya? Estas mismas estadísticas de histograma las tengo que tener de manera representativa. Esto quiere decir que las tengo que desagrupar para que podamos caracterizar de manera correcta el histograma. ¿Ya? Posterior a eso, en el marco de simulaciones gaussianas, vamos a hacer una transformación a valores gaussianos mediante una anamorfosis. ¿Ya? Luego vamos a hacer la variografía ya no de los datos, sino que la variografía de la distribución transformada, de la variable transformada. A esa le vamos a hacer el cálculo de la continuidad espacial y de qué tan estructurada está en el espacio. En el punto 5 vamos a definir el método de simulación. Este método puede contener un modelo y un modelo que puede contener diferentes algoritmos. ¿Ya? El método de simulación en sí puede ser paramétrica con un modelo o puede ser no paramétrica sin modelo. En el caso de tener un modelo puede tener distintos algoritmos. ¿Ya? En el caso de no tener un modelo puede ser una metodología única, un algoritmo único. Entonces, esta definición del método con el que vamos a simular va a depender básicamente del tiempo que disponemos para simular, del software que disponemos y de la experiencia que tenemos. ¿Ya? Y con eso vamos a definir cómo nos ponemos a simular los valores. ¿Ya? Posterior a eso hay que chequear las hipótesis de trabajo. Si decimos que vamos a trabajar en el marco del modelo multigaussiano, entonces hay que chequear que los datos cumplan la multigaussianidad.
Luego de generadas las simulaciones y de múltiples modelos numéricos, vamos finalmente en el punto 8 a procesar estas simulaciones y tomar cada una de las realizaciones de la simulación para obtener análisis y resultados. Respecto de estas simulaciones, podemos considerar simulaciones de dos tipos. Están las simulaciones condicionales y están las simulaciones no condicionales. En las simulaciones condicionales, nosotros buscamos repetir y honrar, reproducir la variabilidad y honrar los datos, ¿ya? Esta simulación es mucho más realista en un sitio alejado. En un sitio alejado no vamos a tener información del dato, pero en el sitio con datos vamos a reproducir exactamente el dato, y lejos de los datos la simulación se va a volver no condicional, ¿ya? ¿Por qué? Porque una simulación no condicional solamente reproduce la variabilidad de los datos en el depósito sin reproducir el valor de los datos muestreados. Veamos un ejemplo para entender a qué se refiere esto. Fíjense acá, una simulación no condicional es una función aleatoria que tiene la misma distribución espacial que la variable aleatoria que estamos revisando, es decir, misma esperanza, covarianza, distribución marginal y distribuciones bivariables, pero que no honra los datos en los puntos con datos. Aquí miren el valor que obtengo yo, o qué simulación obtengo en un dato con ley baja. Estos colores que están de fondo corresponden a la simulación. Una simulación no condicional realizada con un efecto beta de 0,2 y un modelo exponencial meseta 0,8 y alcance 400 con el algoritmo de bandas rotantes, el que vamos a aprender pronto, ¿ya? Esta simulación no respeta los datos, tiene valores altos en sectores donde yo sé porque tengo un dato que tengo valores bajos. Ahora bien, la siguiente técnica, que es la simulación condicional, además de reproducir las características de la variable en estudio, reproduce también el valor del dato en un sitio con datos, es decir, honra el valor del dato en un sitio que ya tiene medición. Esta es una simulación creada con los mismos parámetros de continuidad espacial, es decir, 0,2 de efecto Pepa, 0,8 de modelo exponencial, el mismo algoritmo, pero fíjense ahora que en valores bajos simulan valores bajos en el entorno, y donde yo tengo valores altos se simulan valores altos. ¿Por qué? Porque respeta el dato cuando encuentra un sitio con datos, ¿ya? Ambas reproducen la misma estructura, ambas se ven similares, pero una está amarrada al dato y la otra está suelta, no respeta los datos, ¿ya? Entonces, si fijan acá, esta simulación es más realista, devuelve el dato en un sitio con datos y lejos de los datos, y en este caso no vamos a ver qué pasa lejos de los datos porque es una grilla regular donde tengo muestras en todos lados, pero lejos de los datos se vuelve no condicional, es decir, es idéntica a la no condicional, a la condicional a no condicional.